Bueno, y entonces estábamos hablando, Luis, con una autora por el tema de fútbol, ¿no? Y estábamos viendo el fútbol y al mismo tiempo escuchaba recién la biografía de Feltrinelli, ¿no? Cuya biografía nos llega además por un libro muy, muy lindo de su hijo, que se llama Señor Service, que es una biografía estupenda. Y pensaba que escribió cómo leer a Marx. Y hoy nos va a acompañar una persona que nos va a enseñar a cómo leer a Borges. Pero primero, un rápido comentario muy, muy cortito, pero que a propósito de la persona que nos acompaña hoy, a quien realmente mucho no le gustaba el fútbol era Jorge Luis Borges. Y cito una frase que es de un escrito de un amigo, autor también y especialista en estos tiempos, que rescata de Borges, que se llama Ariel Sher, y que dice que Borges sostenía con respecto al fútbol: he visto en mi vida como medio partido de fútbol. Una vez fuimos con Enrique Amorín a ver un enfrentamiento de selecciones. Jugaban Argentina-Uruguay y yo sentía íntimamente que él, que era uruguayo, deseaba que ganara nuestra selección. Y a mí me pasaba la inversa. Tal vez por la amistad o por el respeto por el amigo que ambos profesábamos. Repasó alguna vez, abonando la leyenda de su desinterés, con el dato de que el escritor uruguayo y él, en el colmo del desentendimiento, se fueron tras la primera etapa. Es decir, por eso decía Borges que vio medio partido. En realidad, creo que lo que a Borges no le gustaba, en realidad era la idea de supremacía, de poder que tenía que ver con el triunfo de un equipo sobre otro. Le gustaba el juego, pero no eso, ¿no? Y nos acompaña entonces una persona que hoy nos va a enseñar a ver cómo pensaba Borges, cómo escribía Borges y cómo podemos acceder a ese Borges. Me refiero a Viviana Ackerman. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada, muchas gracias. Viviana es licenciada en Letras, ejerció la docencia en universidades argentinas y del extranjero. Actualmente se desempeña como docente en el nivel terciario, es profesora de francés, traductora. Se nota que sos traductora al leer el libro. Sí, ¿no? sí. Y No lo puedo disimular. Desde 1986 dicta talleres de lectura en francés y en castellano. Así es. Vos sabés, Viviana, que leyendo tu libro lo primero que me surge es cuántas cosas nuevas se pueden decir todo el tiempo de Borges. Efectivamente, sí. ¿Y cuál es el milagro por el cual un escritor que no escribió tanto y que dejó de escribir hace bastante, yo digo, ¿cuál es el milagro por el cual es un clásico? Es el Messi de los escritores, Sí. Es un escritor de otro planeta, ¿no? ¿Cómo siempre se puede descubrir? Vos lees un cuento y además los cuentos son breves de Borges. Muy breves. Muy sí, breves. Sí. Y vos lees un cuento de Borges y siempre le encontrás cosas diferentes y siempre hay alguien, mejor lector que vos, en este caso vos, que es capaz de aportarte nuevas cosas sobre lo que Borges decía. Bueno, desde ya que te lo agradezco, ¿no? Porque a uno le da la sensación de que es poco lo nuevo que tiene para decir, pero efectivamente cuando uno practica la lectura y en el ejercicio de la lectura, y sobre todo en el ejercicio de la interlocución con los otros, que para mí es algo totalmente fundamental, me estoy refiriendo a los oyentes, me estoy refiriendo a los alumnos, a los participantes de los talleres, es donde en esa, digamos, interacción surgen cuestiones que a lo mejor uno no había pensado y es donde uno, o al menos yo, puedo pensar mejor y donde se me ocurren las cosas y donde surgen las novedades, ¿no? Las interpretaciones a lo mejor inéditas, las sorpresas para uno mismo, ¿no? Para el mismo que está tomando la palabra. Yo pensaba que había leído bien alguno de estos cuentos, que son los cuentos sobre los cuales siempre se toma como ejemplo, pero después de leer tu libro tengo que volver a leer los cuentos. Porque hay cosas que no vi, que no descubrí, que no fui capaz de desmenuzar. Bueno, es que ese es el trabajo de la crítica, por definición. La crítica siempre tiene que aportar algo, despertar algún nuevo interés, echar luz en algún rinconcito que había quedado medio oscuro, ¿no? Esa es la función de la crítica. Y de hecho Borges, por otro lado, sabemos que no solamente fue un escritor de ficciones y de poesía, sino que también fue un extraordinario crítico, ¿no? Y además de haber sido un extraordinario crítico, de ser un extraordinario crítico, un forjador de teoría literaria,
que no es exactamente lo mismo, ¿no? La teoría literaria se ocupa del sujeto, de la lectura, del acto de la lectura, del acto de la narración, del concepto de narrador, y sobre todas estas instancias, Borges reflexiona permanentemente, ¿no? Es cierto, ¿no? Me estaba acordando, Viviana, de su reflexión a propósito de lo que nos ocupa a nosotros sobre el libro, ¿no? Y que que Borges decía, creo que esto lo dice en el Borges Oral, Sí. que es decir, de todos los inventos del hombre, en general todos los inventos del hombre, de la humanidad, han sido extensiones de alguno de sus sentidos. Exacto. El telescopio de la vista, la espada de la mano, etcétera, menos uno, que es la extensión de la memoria y de la imaginación, que es el libro, ¿no? Y Exacto. que eso me parece tan Es maravilloso, extraordinario, sí. tan sí, maravilloso poder Sí. llegar a esa síntesis, ¿no? Esa síntesis conceptual tan totalizadora. El libro se llama El Divino Desorden, claves para leer a Borges. ¿Cómo nos puedes explicar al lector común por qué el Divino Desorden? Ujú. Bien, el divino desorden, por empezar, es una expresión, es un sintagma de Borges. Esto pertenece al relato La Biblioteca de Babel. No voy a leer toda la cita, pero en un momento determinado dice, bueno, la secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas con unos discos de metal en un cubilete prohibido y débilmente remedaban el divino desorden, ¿sí? Que es una expresión al mismo tiempo gemela, yo diría, de otra que aparece en la Biblioteca de Babel, que yo los analizo como relatos gemelos. Él habla del sacro desorden, ¿sí? Porque uno de los temas que más lo obsesionaron a Borges es el tema del caos y del orden, ¿no? El caos del mundo empírico, el caos de la vida, el caos y el desamparo que acompañan ese caos, que de alguna manera él trata de conjurar literariamente con las formas que inventa, ¿no? Por eso a Borges le gusta tanto inventar series y variaciones sobre una misma cuestión, sobre un mismo tema, ¿no? Repetirse, introducir el orden en medio del caos y del desorden, ¿no? Y lo de divino tiene que ver con que, bueno, en la Biblioteca de Babel, en la Lotería en Babilonia y en muchísimos otros relatos, por otra parte, aparece la concepción de la divinidad. Todos sabemos que Borges se declaró siempre agnóstico, es decir, él no se pronunciaba ni como creyente ni como ateo, es decir, él no tenía una posición tomada, no obstante lo cual la noción de Dios y de la divinidad aparecen permanentemente. Aparecen en los cuentos, aparecen en los poemas, ¿no? Él decía que las religiones son proveedoras de inmortalidad. Exacto, así es. Y que la literatura fantástica más perfecta eran las religiones. Sí, sí, y la teología. Y la teología, cuando él habla de Emanuel Swedenborg, por ejemplo, ¿no? Y habla de este personaje tan extravagante que conversaba con los ángeles en las calles de Londres y demás, habla, digamos, de la memoria, habla de la inmortalidad, y dice, y termina ese ensayo, que es una conferencia también de Borges Oral, diciendo que la inmortalidad está precisamente en lo que legamos en la memoria a las generaciones venideras, en lo que escribimos, en lo que hacemos, en las obras. Así que el divino desorden tiene que ver con el caos, con el orden y con esta preocupación y con esta obsesión. Vamos a ir a un tema musical antes de las noticias y vamos a dedicar la segunda parte del programa, si te parece, Leandro y Viviana, si les parece, a desentrañar las claves. Claro, para leer ¿cómo a se Borges. lee a Borges? ¿Por qué Borges es tan difícil de leer para los lectores ¿Cómo no? de comunes? ¿Cómo? Bueno, y la segunda y última parte del programa vamos a tratar de sacarle el jugo a Viviana Ackerman con las claves para leer a Borges. Yo, después de haber leído todo tu valioso libro, me quedaron 3 claves así como para ayudar a comprender la literatura de Borges. La primera cosa, que están en tu libro, por supuesto, la primera cosa es que es un impostor Borges. Cuidado, porque Borges te engaña, te cuenta las cosas que son de verdad como si fueran de ficción y las cosas que son de ficción como si fuera de verdad. Segunda cosa, Borges pensaba que el tango y la milonga era seductora, era sexualmente atractiva y pendenciera. Y vos decís al final de tu libro, que me parece una conclusión extraordinaria, que esa conjunción
de pelea y seducción, es como Borges te propone su literatura. Él te propone seducirte, te quiere seducir al lector, lo pelea y lo provoca todo el tiempo. Y esa es una clave que hay que tener en cuenta para disfrutar de ese juego como lector que te está proponiendo Borges. Y la tercer clave tiene que ver con que Borges es un escritor que cambia los géneros todo el tiempo, que maneja todos los géneros y que te cambia los géneros. Entonces te cambia las reglas del juego dentro del propio texto. Pasa del ensayo a la ficción, de la ficción a la proposición filosófica, a la referencia histórica, y tenés que estar prevenido para saber, ¿no? Es una clave, estas tres claves para mí son cruciales para comprender el fenómeno Borges. Sí, efectivamente. La primera, que vos denominás impostura, yo diría que es una impostura, es un juego de máscaras, es un jugar a las escondidas, aparecer, desaparecer, por eso yo hablo de que aparece, se sustrae permanentemente, hay muchos guiños, hay muchos elementos autobiográficos, hay lo que yo llamo una suerte de heterónimos, él juega mucho con la onomástica, digamos, ¿no? Aparece Borges, digamos, disfrazado de John Dallman, ¿no? De Alejandro Ferri, con distintos nombres en diversos cuentos, ¿no? Aparece, desaparece, por un lado, y en realidad todas estas claves están ligadas, porque lo de la impostura tiene que ver con un juego, digamos, de lo que Pesoni, a quien admiro mucho y a quien cito mucho en mi ensayo, habla mucho de la subversión, ¿no? Y a uno este adjetivo, este sustantivo, digamos, lo sacude, ¿no? Porque decir Borges subversivo, y sí, efectivamente, porque era alguien que permanentemente estaba socavando los órdenes establecidos. Entre ellos, por ejemplo, los pactos de lectura, que tienen que ver con los géneros. Entonces uno empieza a leer, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Y uno empieza a leer algo que se propone como un cuento y termina siendo más bien un ensayo de teoría literaria, ¿no? Entonces los géneros están permanentemente socavados y tienen que ver con los pactos de lectura, ¿no? El pacto de lectura, que es un concepto que yo trabajo en uno de mis capítulos, es una idea, es una noción que fue forjada por un francés, Philippe Lejeune, a partir del Pacto autobiográfico, que es un libro de 1975, y ese concepto fue de una fecundidad extraordinaria. Y después algunos empezaron a hablar de pacto, otros empezaron a hablar de contrato de lectura, ¿no? Pero en todo caso se trata de lo que el autor le está proponiendo al lector como pacto o como contrato, para, digamos, respetarlo, o como en el caso de Borges precisamente, para dinamitarlo en muchas ocasiones, ¿no? Y esto tiene todo que ver con el tercer elemento que vos mencionás, con la tercera clave, que es la que tiene que ver con lo pendenciero, ¿no? Con lo pendenciero del tango, con lo pendenciero, es decir, cuando Borges dice me legaron valor, no fui valiente, cuando él se lamenta de algún modo por no haber sido un soldado, por no haber honrado esa memoria de sus antepasados patricios y que habían peleado en las guerras de la independencia y demás, hay que quererle un poco, es decir, él hubiera querido, ¿no es cierto? Es uno de los posibles destinos que hubiera querido para sí. Y él lo que hace, al no haber sido naturalmente ningún soldado ni nada que se le parezca en la realidad empírica, lo que él hace es empuñar la espada, pero digamos realmente a través de las letras. Y entonces en los pactos de lectura al lector lo está permanentemente hackeando, lo está retando a un duelo. No es un escritor que a uno le abra las puertas y lo lleve dulcemente, suavemente, por una narración encantadora y deliciosa. Por supuesto que sí, tienen encanto sus relatos y muchísimo, pero pasa por otro lugar, ¿no? Entonces, la cuestión pendenciera está muy presente en esa manera de proponerle o de imponerle a su lector ese pacto que lo hace trabajar permanentemente, pero que culmina con una ganancia extraordinaria, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con otra de las claves que aparecen en el ensayo, que
que es la de la cábala. Eso estaba pensando, ¿No? Porque, justamente. exacto, ¿no? Estaba Porque por preguntarte eso. todos sabemos que Borges tenía una fascinación por la cábala y que escribió, dio una conferencia que se transformó en un texto, escribió en discusión una vindicación de la cábala, vindicación, una palabra muy de su gusto, pero lo cierto es que cuando uno se acerca a esos textos de Borges, para generalmente el lector, legítimamente, para enterarse de qué se trata, qué es esto de la cábala, resulta que uno termina completamente en ayunas. Uno no se entera de qué es la cábala. Y por ese motivo a mí me interesó hacer un pequeño excursus, como yo lo llamo, digamos. No, que además, de hecho, es un aspecto muy significativo del libro y muy interesante, que es justamente eso, cómo por fuera de lo que Borges escribe, cómo uno puede tener una cierta información sobre determinadas cosas que son centrales en lo que Borges escribe, para comprender lo que Borges escribe. El desarrollo de la cábala es uno de ellos, ¿no? Es decir, está muy bien desarrollado para que alguien que no ha frecuentado a Borges, cuando frecuenta Borges, cuando se meta con Borges, se pueda meter con ese tema teniendo un montón de elementos de comprensión mucho más grandes, ¿no? Y sí, porque es una duda y una inquietud que le queda a cualquier lector de Borges, pero necesariamente, ¿no? Entonces, por eso yo también hablo del efecto cábala, es decir, así como los cabalistas, digamos, interpretaban los libros sagrados, en particular el Pentateuco, la Torá, los libros de los Salmos, los libros de Ruth, y permanentemente interpretaban a través de permutaciones, de las letras, de los números. Es decir, bueno, es muy extenso el desarrollo de la cábala como para que ahora lo pueda hacer tan sucintamente, pero sí quiero poner el énfasis en el aspecto fundamental, que es el de la hermenéutica, ¿no? Entonces, nosotros como lectores de Borges, ¿no?, resultamos, digamos, como cabalicizados, porque de alguna manera somos como los cabalistas que están frente al texto sagrado, solo que naturalmente en el caso de Borges no se trata de un texto sagrado, permanentemente interpretándolo, reinterpretándolo, y ahí volvemos a tu pregunta inicial. ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que siempre hayan nuevas lecturas, nuevas interpretaciones? Quizás porque él no define muy claramente lo que es la cábala y la deja en ese campo de la mística y del misterio o de la hermenéutica, como vos decís. Entonces siempre va a ser posible, conforme también a un pacto de lectura y a lo que el lector es en ese momento, encontrar nuevas cosas, nuevos conceptos, claro, o sentirlo diferente lo que Borges dice de la cábala. Sí, sí, muy diferente. Y nosotros estamos, digamos, como impactados por ese efecto cábala, ¿no? Que aparece, digamos, temáticamente, por ejemplo, porque aparecen elementos cabalísticos concretos, como por ejemplo en la lotería en Babilonia, cuando se habla de aquellos que tienen grabada la letra Aleph, aquellos que tienen grabada la letra Bet, o sea, las letras del número 3... ¿no es cierto? Todos elementos cabalísticos, que aparece, por ejemplo, nada menos que en el Aleph, es decir, él decide nominar, yo creo que su cuento más famoso, más emblemático, con la primera letra del alfabeto sagrado, ¿no es cierto?, que para los cabalistas representaba el universo entero y lo contenía todo, que es lo que pasa con su artificio maravilloso, ¿no?, con esa esfera tornasolada. Entonces, el efecto cábala es importantísimo en Borges, porque nosotros estamos, como lectores de Borges, obligados a ejercitar una hermenéutica, ¿no?, una exégesis, una interpretación. Es muy interesante. Muy Podríamos bueno. estar hablando 8 horas, pero antes de continuar hablando, vamos al siguiente tema. Bueno, y tenemos para 8 horas de programa, así que te vamos a comprometer para otro jueves, Viviana, pero desarrollanos un poquito más lo del pacto con Víctor. Todos sabemos, bueno, o es muy sabido que Borges decía que él no sabía si era un gran escritor, pero él sabía que era un gran lector. Sí, sí. Él se jactaba, siempre se jactó de ser un muy, muy buen lector. Y además de un gran lector, lo maravilloso en Borges era la capacidad para registrar lo que leía. Sí, la porque memoria. Nosotros leemos mucho, claro, uno Sí. lee mucho, pero te olvidás los argumentos, te olvidás los nombres, Borges, todo lo que leía creo que lo tenía registrado en su memoria, ¿no? Una memoria descomunal. Sí, yo creo que por dos razones. Primero, porque efectivamente tenía una memoria privilegiada. Y segundo, porque era un gran relector. Entonces releía, ¿no?
Y él pone mucho el énfasis en la importancia de la relectura. Cuando, por ejemplo, cuenta esa historia tan hermosa de cómo leía la Divina Comedia en el tranvía, cuando iba desde su casa hasta la biblioteca Miguel Cané, y la leyó en la versión inglesa e italiana, y así terminó dejando el inglés y leyéndola directamente en italiano, ¿no? Y que después leyó otras versiones, y después, bueno, Las Mil y Una Noches, ¿no? Las distintas traducciones. Él leía, releía, comparaba permanentemente. No, y qué interesante eso cuando ya habla del tema de las traducciones, cómo compara las distintas traducciones y a todas le asigna un valor, ¿no? No es que él se queda con, bueno, esta es mejor, esta no vale la pena, no, él a todas las traducciones le asigna un valor y una particularidad y una personalidad, en todo caso a todas las que él valoraba, ¿no? Sí, porque Borges muy tempranamente se ocupa de la traducción y de hecho hay un artículo, el primero, que él le dedica a este tema, que es de 1926, que es las dos maneras o los dos modos de traducir, donde habla, bueno, de la traducción literal y de la traducción perifrástica, ¿no? Es decir, de la traducción libre, de lo que llamamos, lo que comúnmente se conoce como la traducción libre. Y él, por supuesto, estaba a favor de la traducción libre. No obstante lo cual, él, digamos que no es capaz, digamos, de condenar a ninguno de los traductores, ¿no? Y él lo que valoraba, por sobre todo, era la riqueza permanente, el enriquecimiento, ¿no? Que cada traductor con su nueva versión aportaba, digamos, a la cultura o al libro en cuestión, ¿no? Y es así como lo presenta en las versiones homéricas, ¿no? Donde dice, bueno, gracias a mi desconocimiento del griego, dice, yo tengo aquí una librería internacional, ¿no? Se refiere a eso. Y después también, en relación con la traducción, tiene posiciones también subversivas, ¿no? Como por ejemplo la de considerar que la traducción puede ser superior al original. Esto lo dice varias veces. Bueno, él dice que cuando leyó el Quijote en su idioma original le pareció una mala traducción. Sí, claro, porque lo había leído en inglés. Esa famosa biblioteca paterna de ilimitados libros ingleses, a él le había abierto las puertas a un Quijote en inglés. Claro. Vos también citás mucho a Sarlo, a Beatriz Sarlo en el libro, sí, un escritor a quien admiro muchísimo. En las y que ha trabajado mucho sobre Borges en las orillas. Y que tiene ese libro de Beatriz, también es un excelente libro. Excelente. Borges en las orillas. Y ahí ella plantea cómo Borges se transforma desde un país insignificante en el mundo como es la Argentina y sin mucha tradición de cultura o idiomática, cómo se transforma en un escritor universal. Totalmente, porque justamente ahí tenemos otra vez la misma operación, es decir, la operación de invertir los términos, ¿no? Socavar cierto orden establecido. Y entonces alguien que está en la periferia de un mero país sudamericano, en un arrabal sudamericano, ¿no? Retomando un poco sus palabras, va y se coloca nada menos que en el centro, ¿no es cierto? Y eso es extraordinario. Y él esta idea la desarrolla en un artículo, bueno, muy leído, muy estudiado, que es El escritor argentino y la tradición, que en realidad es un artículo que Borges escribe, creo que en 1952, pero que muy juguetona y traviesamente lo ubica en Discusión, que es un libro de 1932. Y allí es donde él presenta esta idea tan escandalosa, de alguna manera, para muchos, en aquel momento en el que predominaban las ideas de Leopoldo Lugones, de Ricardo Rojas, en relación con la gauchesca, ¿no es cierto?, para definir una literatura nacional, y es cuando él dice, bueno, nosotros, como pertenecemos precisamente a un país, no dice de la periferia, pero a un país que no es un país central, y que no cargamos sobre nuestras espaldas el agobio de una larga tradición, como el caso de la literatura francesa, la inglesa, tenemos derecho a ser dueños de todo el universo, es decir, nuestro patrimonio es todo el universo, lo oriental, lo occidental, ¿no? Con lo cual les está abriendo las puertas muy generosamente, digamos, a todos los escritores, yo creo, ¿no? Y por supuesto a los lectores. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Viviana, lindísimo. Por tu participación en Leer por Gracias Leer. a ustedes. Gracias por el divino desorden, claves para leer a Borges, que acaba de editar Capital Intelectual y Eudeva.
Muy recomendable. Muy recomendable para quienes quieren acceder a un escritor como Borges, sin lugar a duda, casi obligatorio. Gracias a nuestro productor y musicalizador Luciano Safdi, a nuestro operador técnico Jorge Gómez, a la voz de las noticias Vanessa Olivieri. Feliz Día del Locutor para todas las locutoras y locutores. Y nos vamos con un tema dedicado a Benjamín Vázquez de Onda Vaga, Mambeando.